Buenas noches, Casio Luiselli, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva entrega del Observatorio Cotidiano desde nuestro mirador, que es el de la economía política. Excelente, muchas gracias por Has invitarme. participado en diversos foros dentro y fuera de la universidad en los que se revisita, como se dice en inglés, un tema pues que es tu tema favorito, De muchos años. el tema de tu vida. Próximamente tendremos publicado por Siglo XXI un libro Sí. de de gran espectro, gran alcance, de tipo histórico sobre el tema del campo, la agricultura. Y hemos vuelto a hablar de la seguridad alimentaria. Hay quienes hablan de nuevo de soberanía alimentaria, de autosuficiencia alimentaria. ¿Nostalgia, Casio, o moda, No, o mandato de las nuevas realidades? yo más bien creo que es promesas incumplidas. El país en los promedios, en términos de seguridad alimentaria, está razonablemente bien y es indudable que hay progresos, pero también debajo de los promedios que son adecuados para estándares internacionales se esconden carencias innegables y preocupantes. Una de ellas es, primero, la prevalencia del hambre en mucha gente. No son hambrunas, pero es una persistente carencia nutricional, sobre todo en nuestras poblaciones indígenas, en nuestros niños indígenas, donde llega a más del 12-14%, y hay más o menos 5 o 7 millones de mexicanos que tienen notable inseguridad alimentaria. Esto es, ¿Qué quieres decir con inseguridad alimentaria? Que no se accede en forma sistemática, diría yo cotidiana, a un mínimo nutricional que te garantice una vida saludable. Es el cálculo, digamos, conocido de tantas calorías, tantas proteínas. Así es, esa es la primera y más cruda medida. En esa medida cruda de porcentajes de disponibilidad en promedio, México está por encima de lo que la FAO pide. ¿Dirías entonces, Casio, que esta propuesta de entrada del actual gobierno, Sí. del presidente Peña, de una cruzada contra el hambre, Sí. tenía basamento, digamos, tenía bases objetivas de acuerdo con esta Sí, yo pienso que sí. estadística? Se designaron más o menos 400 y tantos municipios donde hay esta inseguridad alimentaria que, repito, es el no poder garantizar el acceso continuo a la alimentación. Desde luego que sí. Pero nosotros en los 60 presumimos de autosuficiencia Sí. alimentaria básica. Luego a ti tocó participar muy protagónicamente en el replanteamiento de la cuestión Claro. y en el sistema alimentario mexicano. Sí. Ha pasado mucho, ha llovido mucho. Muchísimo. ¿Inseguros otra vez alimentados? ¿O siempre hemos estado inseguros? No, yo creo que siempre hemos estado, cuando fuimos autosuficientes, lo éramos en una medida también muy cruda. Era simplemente no necesitar de importar y aún tener excedentes exportables. Y hay que recordar que esa época, a principios de los años 60, éramos 30 y pocos millones de mexicanos. Ahora somos 120 y tantos millones de mexicanos. Entonces, la pérdida de la autosuficiencia, que por cierto tampoco, si te vas más atrás en el tiempo, la era dorada del crecimiento agrícola son los 40 y los 50. Yo siempre digo que el general Cárdenas preparó ese gran auge productivo y la irrigación. Pero ha sido una batalla continua y con el país urbano, de una enorme expansión demográfica, recordemos las tasas de aquellos años, pues se pierde la capacidad de autoabastecerte. Pero los porcentajes alimenticios tenían muchas deficiencias, ya entonces. Pero en la época actual, la que se abre con las crisis financieras de los 80 y al mismo tiempo con el gran salto adelante de la apertura, claro, de México, se nos dijo que ya no había problema, porque estaríamos asociados
con el país, de los más grandes países productores Claro. de los granos básicos en los que Así es, se concentraba esta deficiencia o claro, falta de autosuficiencia. claro. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, lo que ocurrió es que sí, se decía que ya con el mercado abierto y con la capacidad de producir granos de Estados Unidos, que es formidable, entonces pues, por su clima, por su geografía, pues la soberanía se iba a ejercer en el sentido de que México era perfectamente capaz de cubrir las deficiencias de granos trayéndolos de Estados Unidos. Y la polémica ahí es importante porque no es lo mismo traer en un contenedor y ponerlo en Veracruz granos. Granos queremos decir maíz, trigo, Maíz sobre todo, pero también trigo, sorgo, soya. mucha soya, Ujú. aunque la soya es una alimentación indirecta, pero sobre todo los granos básicos. Pero el tema aquí de fondo que hay que reflexionar sobre el mismo es que ese maíz o ese trigo o ese frijol o ese arroz no llega a zonas muy pobres o llega muy caro. Hay lo que se llama ahora costos de transacción y costos de transporte. Entonces yo les decía a mis críticos, muy bien, es más barato entre comillas de Iowa, pero súbelo a la sierra de Songolica, donde hay una gran carencia alimentaria y vas a ver que no es lo mismo. Y hay un tema que me interesa mucho conversar contigo. Mientras más pobreza y por lo tanto inseguridad alimentaria, es más necesario que la fuente de oferta de los alimentos básicos sea, si no local, muy cercana. Tú estás Eso. pensando entonces en un México de regiones para la autosuficiencia o En buena medida sí, para la seguridad alimentaria. Creo que es la noción que más contemporánea. estás usando. Sí, ahora se usa ya seguridad alimentaria. Se puede operacionalizar mucho más, se pueden hacer modelos de probabilidad. Es mejor usar el término seguridad. No pienso en una balcanización agrícola, ni mucho menos, pero sí un nuevo patrón de cultivos o una nueva especialización de cultivos. Sin decir cosas muy drásticas, pero en general producimos, como decía un colega con mucha puntualidad, producimos en las esquinas de México, en el norte, ese triángulo que se abre al norte de Jalisco y va sobre todo hasta el centro de Sonora, muy particularmente Sinaloa, y también Tamaulipas y quizá el norte de Veracruz, Chihuahua, etcétera, etcétera. Pero los grandes centros de consumo y la gran concentración de pobreza está en el centro y centro-sur del país. Y mover los granos, como sucede, es caro, ahí hay subsidios enormes que no tendrían por qué ser. Entonces estamos planteando algunas personas, pienso en Antonio Turrent, en producir más granos en el centro del país y, por cierto, esta hiperespecialización en maíz de Sinaloa, que tiene cosas muy positivas, nos ha Sí. ayudado a no caer en una auténtica crisis, ¿no? de abasto, y sobre todo el maíz blanco, que es el del consumo que es el que humano. consumimos. Sí. Ahora son rentabilidades altísimas, pero tienen un costo también. Y sobre todo el costo de comercializarlo. Entonces, por eso digo, sin cosas muy drásticas, se puede postular razonablemente producir más oleaginosas como era antes en el norte y seguir produciendo granos, pero sobre todo poner el énfasis en los granos de alimentación en el centro y centro-sur del país. Eso se puede. Hay yo lo decía el otro día, una especie de disputa por el territorio, porque tenemos un máximo de 30, 31 millones de hectáreas para cultivar, sin empezar a tener problemas también de tocar la biodiversidad, etcétera, etcétera. Pero se cultiva nada más 22 millones, poquito más. Y hay quien supone que se puede llegar fácilmente a 26, que de 26 a 31 hay que hacer mucha restauración ambiental, etcétera, etcétera. Bueno, esos 4 millones de hectáreas, que hay que estudiarlo con lupa, pueden producir muchos alimentos y los pueden producir en zonas donde hay carencias. Pero eso implica entonces ir a la otra dimensión que tú también viviste y que ahora quieres volver a vivir, que es la dimensión de la política. Claro. Es decir, la intervención, la promoción, Sí.
¿Estás pensando en eso? Estas 4 millones de hectáreas o 9 millones de hectáreas, Sí. ¿las abrimos y que las ocupe quien pueda y Claro. quiera? Claro. ¿O volvemos al tema de las estrategias, de las políticas? Muy interesante pregunta. Yo creo que sí, que hay que volver, pero es otro momento también. Y hemos aprendido también lecciones de excesos, de desviaciones por una agricultura demasiado comandada desde el centro del poder, desde el centro del Estado. Pero sin embargo es ineludible que el Estado esté presente. Y lo está ahora. Lo está ahora. La sucesora de CONASUPO es la CERCA. Es una agencia gubernamental que tiene un gran presupuesto. Lo que sí hay que decir es que esto lo va a hacer también el mercado. O sea, también van a ser los productores que van un poco a decidir, pero el Estado tiene mucha capacidad de inducir. Primero, la Secretaría de Agricultura libera o no permisos de siembra. Hoy, en el México neoliberal, porque no puede sembrar donde no hay agua, porque hay cosas que no se pueden hacer en términos ecológicos. Y el permiso de siembra es un instrumento que bien utilizado es importante. Sin embargo, yo creo que el Estado tiene que volver a vigilar, a tutelar el acceso a las semillas, volver a reconstruir una industria nacional de fertilizante. Este país importa casi todo el fertilizante. Bueno, no puede ser. Cuando éramos más o menos autosuficientes. Claro, y con potencial productivo que seguimos teniendo. Ahora se trae de Ucrania, bueno, eso cuesta y se puede sustituir. Entonces sí, tiene que haber políticas públicas de otro tipo. Yo creo que las más importantes son las de los bienes públicos. Vamos a una pausa y continuamos. Me interesa mucho ese tema de los bienes públicos. Perfecto. Este intervencionismo, esta promoción del Estado, esta recuperación de la idea, actualización, diría yo, de la idea de seguridad alimentaria que has tocado, Casio, se da en un contexto social e institucional. Por eso siempre que hablamos de estos temas o uno se refiere explícitamente o no al tema tenencia de la tierra. En 92 del siglo pasado, el presidente Salinas encabezó un esfuerzo por, diría él, normalizar al campo mexicano, crear un mercado de tierras, darle libertad al campesino, al ejidatario, al comunero, para decidir sobre su tierra, la propiedad o no propiedad, su uso, etc. Ese contexto es un contexto adecuado, propicio para una recuperación del tema de que hemos estado hablando aquí, el de la seguridad alimentaria. Bueno, mira, yo diría que hay una serie de paradojas al respecto. Primero, déjame ponerlo en contexto porque creo que así se entiende mejor. Es la misma pulsión de los liberales del siglo XIX. No es muy distinto a lo que plantearon las leyes de reforma. Es generar una pequeña clase de productores, misma que no sucedió. Y había esta visión comunal que también existe en México y la sensación de despojo de comunidades. Ahí está la raíz zapatista y de ahí viene. Y luego pues, sucede la increíble reforma agraria del presidente Cárdenas, porque ahora cuando uno la ve en contexto histórico es admirable, porque se liquidó la hacienda. La hacienda fue la gran institución agrícola, agraria y también de acaparamiento, hay que decir, de recursos. Y se liquida la hacienda. Y de articulación social. Claro. Y Cárdenas, además, todo lo que ya sabemos, organiza el Estado mexicano de otra manera. Pasa el tiempo y desgraciadamente yo comento que la reforma agraria se devora a sí misma. Es cierto que empezó a haber menos y menos tierra para el reparto, es un tema físico, de límites. Y creo que hubo un exceso y se volvió a la desigualdad por otro camino, Rolando. Se generaron muchísimos minifundios, porque se repartía tierra cada vez más y más pequeña. Entonces, no es que volvimos a los grandes latifundios,
pero sí a unidades productivas, tecnificadas, con riego, etcétera, y la desigualdad en la tenencia regresó. La idea del 92 era corregir eso, que el mercado, había una gran confianza que la magia del mercado iba a resolver muchas cosas, y se iba a generar de forma espontánea un mercado de tierras y de nuevo la pulsión de los liberales, una clase media rural. Pues no sucedió. En los Alguien diría optimistamente, no ha sucedido. O no ha sucedido, pero yo Sí, no pero creo. ya son más de 30 años. Son 30 años. Es un porcentaje bajo, no llega al 6-7%, y sobre todo ha sido por las vías no correctas. De nuevo, mucha simulación, y ahí está de nuevo la figura ejidal. Muchos ejidos o muchas parcelas llegaron al dominio pleno para zonas turísticas y para las ciudades, lo cual es necesario y correcto. Es inevitable, ¿no? Inevitable, y además está bien, pero el mecanismo legal no fue nítido, porque si bien se permite, ojo, el dominio pleno, se requiere de 2/3 partes de la asamblea y del comisariado ejidal participando. Y eso ya no está sucediendo en muchos casos, en algunos puede ser que sí. Entre otras cosas porque el comisario ejidal y las autoridades del ejido pues son migrantes también. Muchas veces ya no consigues las firmas, o se hace de una manera un poco arbitraria, un poco a las volandas, sin ninguna planeación democrática. Pero el hecho es que no vino este gran vuelco, ¿no? No de sucedió. liberalización de la tenencia. No sucedió ni eso, ni sobre todo un gran repunte productivo. Y la agricultura ha languidecido en una tasa de crecimiento parecida a la de la economía, ligeramente menor, o sea, 30 y pico de años con poquito menos del 2%. Aunque ahora se habla de que estamos viviendo a un auténtico auge Notable, hay que decirlo, agrícola. y todavía no se puede entender bien, hay que tener mucho más claras las cosas, pero es cierto que del 13 para acá hay un crecimiento notable. Este trimestre se anuncia un crecimiento del más del 6%. Entonces sí hay cosas. Yo creo que eso tiene que ver con el auge exportador. Hay un auge exportador notable y hay un auge en el consumo de proteína animal que está generando una respuesta productiva interesante del sector avícola y de cierto sector de cárnico. Pero vamos a ver si eso explica todo, porque el peso relativo de un sector no hay que analizarlo con más cuidado, y todavía no tenemos el tiempo, las estadísticas para hacerlo. Pones mucho énfasis, Casio, lo dijiste hace un momento, lo has dicho en pláticas y discusiones, en los bienes públicos. Sí. ¿Qué queremos decir por bienes públicos para estos fines? Es un tema muy interesante. El otro día lo discutimos, muy fascinante, diría yo, con la comunidad de ingenieros agrónomos y veterinarios en los foros del rector. Estuvimos en el foro en la Facultad de Veterinaria. Los bienes públicos es volver a poner el énfasis en que el Estado sea el gran proveedor de bienes públicos. Esto es, que no tengan un consumo rival ni excluyente, como dice la definición estricta de bien público. Y estos son esencialmente volver a la investigación aplicada. Yo tengo mucho respeto y mucho afecto por el INIFAP. El INIFAP tiene mucho menos recursos de los que debiera tener. Si bien tiene una planta muy seria y muy respetable de investigadores, la institución se ha quedado pequeña. Por ejemplo, pienso en Embrapa de Brasil, y es la proveedora por excelencia de investigación en materia de semillas, en materia agrícola aplicada, etcétera, etcétera. Ese bien público tiene que volver a ser prioritario. ¿Y es viable eso para el caso mexicano? O sea, ¿tenemos con qué? ¿Cómo no? El INIFAP tiene la base estupenda, y tenemos en la UNAM, pienso en el Centro de Genómicas, pienso en el CIMBESTAB, una planta de científicos que no teníamos hace 20 o 30 años, que actuando en plena libertad académica pueden coadyuvar con este gran esfuerzo de volver a los bienes públicos. Es notable lo que se hizo en genómicas, en fijación de nitrógeno. Notable, lo hizo la UNAM. Y la fijación de nitrógeno es una forma estupenda de fertilizar, valga decirlo así, sin fertilizante. Es la propia autofertilización. Ese tipo de cosas
puestos en buena perspectiva, es un bien público. Otro es, y ahí sí estamos muy bien, sanidades, la sanidad animal y la sanidad vegetal. Y en este mundo de cambio climático y de problemas biológicos, digamos, de patógenos inducidos, es esencial la sanidad y debe ser de seguridad nacional. Otro es el extensionismo. Abandonamos... Pero el extensionismo se dejó en manos de los productores, se decía. Así es, y sonaba muy bien, Sí. y se hicieron las fundaciones Produce, y resulta que hay unas que funcionan perfecto, y está bien que existan y van a seguir existiendo, pero no todas, y sobre todo, valga la expresión, se descobijó al campo. El extensionismo debe de ser un servicio del Estado mexicano, y debe de cubrir la cadena, no nada más la preparación de la siembra, toda la cuestión estrictamente agronómica, debe de irse a la transformación, a la comercialización, etcétera, etcétera. Hay buenos esfuerzos y hay un cierto consenso de que el extensionismo público tiene que regresar, y eso no quiere decir que vas a eliminar las fundaciones Produce, pueden seguir funcionando, pero es responsabilidad del Estado ese bien público. Otro más, y sería el cuarto, es la infraestructura local básica. Eso quizá en teoría económica no es un perfecto bien público, pero tú preparas caminos para sacar cosechas, preparas bordos, almacenes locales, y generas un bien público en el sentido regional. Y ahí yo creo que habría que poner el énfasis. Hay mucha discusión si el Estado tiene que seguir dando bienes de apropiación privada. El Procampo es uno, y hay muchos más. Yo creo que sí, que también, pero si tú me preguntas a priori o en forma muy genérica, yo pondría más el énfasis en los bienes públicos. Casio, el tiempo no perdona. Hemos hablado bienes públicos, investigación, capacidad tecnológica, cambios en la tenencia de la tierra y al mismo tiempo no cambios en la tenencia de la tierra. Así es. Somos originales, ¿verdad? ¿Cuán originales somos? Y para terminar, me gustaría oír algo para volver sobre el tema. Bueno, hemos hablado de todo eso, pero no de los campesinos. ¿Ya desaparecieron? ¿Ya se fueron? ¿Se fueron a la ciudad y al norte? Bueno, yo creo que ese mundo también ha cambiado mucho. La principal cosa que hay que decir es que la distinción urbano-rural tan tajante, tan nítida, hace apenas 20, 25 años, ya no existe. Hay una cifra de un trabajo espléndido que hizo el RIMISP, donde se muestra que el 85% de los mexicanos viven a menos de una hora en autotransporte de una pequeña ciudad o mediana o grande. Entonces, la distinción urbano-rural se ha venido difuminando, y el rol de los campesinos ha cambiado mucho por dos razones. La fuente de ingreso de la familia rural o campesina es mayoritariamente no agrícola. Hay agricultura, obviamente. ¿Qué quiere decir? Transporte, un taxi, construcción, una farmacia, taxis, construcción, pequeño comercio. Ida y vuelta a las ciudades. Esa migración pendular, lo que vemos, lo que vivimos cuando vamos al campo en nuestro país. Entonces las políticas tienen que recoger esta nueva realidad. Y yo digo una cosa que otros colegas también comparten y lo han analizado muy bien, que las políticas sociales de transferencias condicionadas están bien, deben de estar ahí, deben quizá mejorarse siempre, perfecto. Pero prospera, progresa, oportunidad. Pero van como en una línea paralela que jamás se junta con las de fomento. Las de fomento son estas que estamos conversando, porque requieren inversión pública, requieren bienes públicos, etc. Y deben de ser más convergentes. ¿Y dónde? En territorios. De nuevo, esto lo ha hecho muy bien RIMISP, y creo que es un avance importante en el entendimiento de lo que es el mundo rural de hoy. Ahora se nos dice, tú lo dices, para entender a la sociedad tenemos que partir y terminar en el territorio. Absolutamente. Y creo que el territorio mexicano, no lo digo por una cosa que también, si tú quieres, de orgullo mexicano, esta es la tierra, es un centro de origen junto a los Andes peruanos, el creciente fértil, el Valle del Indus y los valles bajos
del río Amarillo en China, son muy poquitos lugares. Y historias largas y profundas. Y civilizaciones que surgen en todos lados. Vamos a examinar esa temática pronto, Casio. Espero que me ayudes y estés con nosotros. Magnífico. Por lo pronto, muchas gracias por esta introducción, digamos, esta actualización a lo que siempre fue nuestro gran tema y preocupación, el campo mexicano. Tenemos que ir al tema de migración, demografía, envejecimiento, feminización, para citarte algunos de los temas que tú visitas. Muchas gracias. Muchas gracias. A Buenas ti, noches. Un gran gusto haber estado aquí.